ofrecer la Santa Misa por todos aquellos que de alguna manera dieron su apoyo, hicieron su esfuerzo para que juntos realicemos la celebración de nuestro Señor Jesucristo en su fiesta patronal, sea de manera económica, con ornatos, con música, de cualquier manera que hayan colaborado. Que Dios les siga bendiciendo y los siga protegiendo con abundancia. Pedimos por la ingeniera Daría Así, señor Guillermo Herrera Carrada, familia Terrones Vázquez, familia Terrones Herrera, por Erika Carrada y esposo, por Marcelo Gómez Miguel, quien ofrece esta Santa Misa al Señor de la Columna. Pedimos por la salud y bienestar de Ignacio Martínez Salas, familia Carrada Herrera, familia Ramírez Carrada, Teresa Herrera Miguel, Rufino Carrada Cruz. Agradecemos a las comunidades que nos acompañan para vivir nuestra celebración, a San Andrés Cabecera Nueva, a Guadalupe Nuevo Centro, San Juan Cabeza del Río, Guadalupe Zacatepec, Santa Ana Progreso, Aquiles Cerdán, La Culebra Zacatepec, El Rosarito Zacatepec, Dolores Hidalgo, El Tapaco Zacatepec, Carrizal de Galeana, Las Mesas Hidalgo, Reyes Aldama, Vista Hermosa, San Cosme La Paz, Buenavista y Santa Cruz Santiago. Por cada una de nuestras necesidades y nuestras intenciones. Tenemos presentes también a nuestros hermanos difuntos y le pedimos al Padre Dios que los tenga disfrutando de su plenitud por toda la eternidad. Para que de manera más digna celebremos juntos estos sagrados misterios, purifiquemos nuestro corazón y arrepentidos de nuestros pecados, pidamos perdón. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Y Dios nuestro Padre, que es rico en amor y rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a gozar de la vida eterna. Concede, Señor, a tus hijos prepararse interiormente en la celebración de la Pascua, para que la mortificación corporal propia de este tiempo dé en cada uno de nosotros frutos espirituales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y escuchemos con atención la palabra de Dios.
La palabra de hoy nos recuerda que siempre es posible comenzar de nuevo. Dios ofrece perdón al que se arrepiente sinceramente, pero también nos pide coherencia y reconciliación con los hermanos. El profeta Ezequiel nos transmite el corazón de Dios. Él no se complace en el castigo, sino en la conversión. Cada persona es responsable de sus decisiones y siempre puede volver al Señor. El Evangelio según San Mateo, Jesús nos llama a una justicia más profunda que nace del corazón. Antes de presentar la ofrenda, debemos reconciliarnos con el hermano. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice: no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es justo mi proceder? ¿No es más bien que el proceder de ustedes es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Perdónanos, Señor, y viviremos. ¿Todos? Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservarás el recuerdo de las culpas, ¿a quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. ¿Todos? Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera, y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. ¿Todos? Perdónanos, Señor, Y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque el Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. ¿Todos? Perdónanos, Señor, y viviremos.
para Chayo Martínez. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Les aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, un momento. Agradecidos con nuestro Padre Dios, vivimos juntos la Eucaristía, el culto de adoración por excelencia que le ofrecemos a nuestro Padre Dios para reconocer su gracia, su fuerza, su misericordia en medio de nosotros. Y de una manera especial celebramos hoy junto con la comunidad de nuestros hermanos de aquí del Rancho El Limón, acompañándoles en la fiesta patronal en honor de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la columna. Recordemos, hermanos, que estamos viviendo el tiempo de la Cuaresma. No perdamos de vista 40 días que el Padre Dios nos regala para hacer un camino de desierto, un camino de penitencia, un camino de interiorización, un camino que verdaderamente nos ayude a meditar la gracia de Dios en nosotros a través de estos grandes cimientos que la misma Iglesia nos va dando: la oración, el ayuno y la limosna. Jesucristo desde el miércoles de ceniza nos ha invitado a hacer este caminar apoyados por estas tres grandes obras en nuestra vida de cristianos.
el ayuno, la oración y la limosna, que como hemos compartido nos llevan a entender la relación con nosotros mismos, la relación con nuestro Padre Dios y la relación con los demás. De lo individual tenemos que pasar a lo comunitario, sostenidos precisamente con la gracia de nuestro Padre Dios. Estamos avanzando poco a poco en el camino cuaresmal, en el camino del desierto, que recordemos exige renuncia, sacrificio, cambio de vida, cambio de mentalidad y muchas otras cosas, pero que vale la pena irnos esforzando porque nos espera llegar un día a disfrutar de nuestro Padre Dios y contemplar su rostro por toda la eternidad, lo que le llamamos la gran fiesta de la Pascua. Hacia allá nos perfilamos y allá vamos luchando por santificarnos día a día. Escuchamos, hermanos, en este día parte del capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel, uno de los grandes profetas en el Antiguo Testamento que le toca regresar junto con el pueblo de Israel después del exilio de Babilonia. A este gran profeta le toca acompañar al pueblo y regresarlo a Jerusalén para que el pueblo vuelva a recobrar la identidad como pueblo de Dios. Habían estado 70 años esclavizados en aquel gran imperio de Babilonia. Los habían explotado de muchos modos, los habían marginado, pero el pueblo en su corazón siempre le clamaba a Dios que perdonara sus pecados, que les permitiera regresar a Jerusalén para continuar siendo el gran pueblo de Dios. Después de 70 años Dios les da ese regalo y el pueblo se encamina hacia Jerusalén para ser el gran pueblo de Dios. Pero entonces el profeta Ezequiel, de parte de Dios, le hace esta llamada al pueblo de Israel, lo que hoy hemos escuchado. Dios les ha concedido regresar a Jerusalén, les ha concedido volver a su pueblo. Pero dice el profeta, tenemos que cambiar de rumbo, tenemos que cambiar de vida. Hemos experimentado el sufrimiento y el dolor en Babilonia durante 70 años. Eso tiene que servirnos para valorar la gran misericordia que Dios tiene con nosotros, que Yahvé ha querido darnos a regresarnos a nuestro pueblo. Y el profeta les va a decir, a Dios no le interesa cómo le hemos fallado, a Dios no le interesan nuestros pecados, a Dios no se fija en cómo nos hemos equivocado. Lo que Dios pide, dice, es una conversión sincera de corazón. Allí está el punto esencial, recordemos, para el tiempo de Cuaresma, para este itinerario que Dios nos va concediendo vivir. Que tengamos conciencia de que hemos fallado. Como seres humanos, de muchas formas nos equivocamos, es nuestra naturaleza humana. Pero como el profeta de parte de Dios nos invita a no estancarnos en esa fragilidad humana, como el profeta nos invita a que no nos quedemos solamente en la contemplación de la oscuridad, de la tiniebla, del error, del vicio, del pecado, de la infidelidad, sino que el profeta anima al pueblo y nuestro Padre Dios nos sigue animando a cada uno de nosotros. Hemos regresado, Dios nos sigue concediendo su gracia, pero nos pide eso, una transformación, un cambio, una conversión que nos haga experimentar esa gracia y esa misericordia. Por eso el profeta en este sentido le decía al pueblo de Israel, si el pecador se arrepiente de los pecados que ha cometido, si lucha por guardar, por vivir mis preceptos, si se esfuerza en practicar la rectitud y la justicia, ciertamente que esos pecados no lo llevarán a la muerte, sino más bien su justicia hará que goce de la misericordia de Dios. Qué invitación tan grande al inicio de la Cuaresma. Que luchemos, hermanos, por transformar nuestra vida, especialmente cuando no está muy de acuerdo con los proyectos de Dios. Dice el profeta, si el justo se aparta de su justicia y comete la maldad, no se recordará la justicia que hizo, no se recordará el bien que pudo hacer. Pero si el justo se arrepiente de sus pecados, cambia de vida, lucha
por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no morirá, sino que la gracia de Dios lo irá sosteniendo cada día. Lo que en una de las reflexiones en el Via Crucis nos decía San Pablo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero estamos invitados, hermanos, a tomar conciencia de querer cambiar y querer seguir ese camino de salvación. En esa misma dinámica, en ese mismo contexto donde el profeta Ezequiel pide al pueblo que viva la justicia, que viva de acuerdo al proceder de Dios, Jesús también le dice a sus discípulos: yo les aseguro que si su justicia, si su proceder, si su manera de vivir no es diferente, no es mejor, no es mayor que la vivencia de los escribas y fariseos, ciertamente ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos. Recordemos, hermanos, quién era el fariseo y quién era el escriba en tiempos de Jesús. Los primeros que se opusieron a su proyecto de salvación, los primeros que le dieron la espalda y no quisieron aceptar ese mensaje de salvación en la construcción del reino, fueron precisamente las autoridades judías, los grupos religiosos que se centraban solamente en la costumbre, en la tradición, aquellos grupos que simplemente aplicaban la ley con punto y coma, aquellos hombres peritos, conocedores perfectos de la ley de Moisés, pero que cometían ese error grande de solamente quedarse en un puro cumplimiento. El fariseo se le llamaba así porque era el separado. El fariseo era aquel que no quería establecer relación con el otro, y mucho menos con un pagano, con alguien que no fuera del pueblo de Dios, por miedo a contaminarse, porque el fariseo se consideraba el puritano, aquel que no tenía pecado, se jactaba de que era parte del pueblo de Israel y había sido elegido por el mismo Yahvé para ser parte del gran pueblo. Ese era el gran pecado y la soberbia de los grupos religiosos, especialmente de los fariseos, de no querer contagiarse, no querer contaminarse con el otro por miedo a que iba a quedar impuro. Los escribas eran los encargados de hacer las leyes. Hacían las leyes, pero además era el grupo encargado de aplicar también junto con los fariseos y los doctores de la ley esa ley de Moisés. Pero en el corazón de estas gentes no se movían por la caridad, no se movían por la sensibilidad, por la necesidad del otro. A los grupos religiosos lo que les interesaba era que la ley se cumpliera a como diera lugar. No les interesaba cuál era la situación de los hermanos, si podían o no cumplir con aquellas leyes. Ellos eran solamente observadores y exigían que la ley se cumpliera al pie de la letra. Esa era la justicia que ellos aplicaban. Esto dice la ley de Moisés, este tributo tienes que dar, estas ofrendas tienes que dar, esto es lo que la ley te manda y como buen israelita lo tienes que cumplir. Pero ellos no se fijaban si la persona podía o no podía vivir o cumplir ese precepto. Precisamente a eso se refiere Jesús hoy en el Evangelio, en el capítulo 5 de San Mateo. Por eso le dice a los discípulos, aquellos 12 que él ha llamado, que ha integrado para que le ayuden a proclamar el reino. Dirigiéndose a sus discípulos y a muchos que lo seguían, les dice Jesús: yo les aseguro que si su justicia, su manera de actuar no es mayor, no es diferente a la de los escribas y los fariseos, ustedes tampoco entrarán en el reino de Dios. No están construyendo nada, porque se quedan con costumbres, con tradiciones que muchas veces no responden a la realidad. El Evangelio, hermanos, al celebrar nuestra fiesta patronal, en una primera parte nos lleva a pensar cómo es nuestra justicia, cómo es nuestro actuar, cómo nos acercamos a nuestro Padre Dios, cómo hacemos la vivencia del Evangelio, fundamentado solamente en doctrinas, en leyes, en costumbres que muchas veces ya no responden a nuestra realidad, o vamos luchando por ir adaptando esas leyes, ir transformando eso que Dios nos pide desde la misma necesidad y realidad del otro. Dice Jesús hoy en el Evangelio: no podrán entrar en el reino de los cielos
porque han cerrado su corazón a la misericordia y simplemente siguen haciendo cosas en las que han aprendido, pero en las que muchas veces han alejado al pueblo de Dios. Recordemos cómo era lo difícil que vivía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento. Estaba sometido de muchos modos por las autoridades judías, por los grupos religiosos, de manera y al grado que ni siquiera se le podía llamar Padre a Dios. No podía llamar a Dios Padre. Era considerado un Dios trascendente, un Dios lejano, un Dios que estaba en el cielo, un Dios capataz, un Dios que vigilaba a ver en qué la persona se equivocaba para poder castigarlo. Ese era el concepto que muchas veces se aplicaba y que las generaciones se fueron formando en esos conceptos tan equivocados. No era un Dios cercano, no era un Dios que caminaba con su pueblo, no era un Dios que sostenía la dificultad de su pueblo, más bien era aquel Dios capataz, aquel Dios que solamente estaba atento a ver en qué el hombre se equivocaba, a ver en qué la persona le fallaba para que Dios se desquitara, para que Dios lo castigara. Ese era el concepto, los conceptos en los que el pueblo de Israel iba creyendo cada día, pero al mismo tiempo lo fue alejando del amor y de la misericordia de Dios Yahvé. Precisamente Jesús viene, se encarna en uno de nosotros para ayudarnos a cambiar todo ese concepto y para ayudarnos a cambiar esa mentalidad tan difícil, para ayudarnos a quitar esa mentalidad tan errónea. Jesús, como lo hemos celebrado desde la Navidad, no es aquel Dios trascendente, no es aquel Dios lejano, no es aquel Dios que se queda en el cielo. A través de Jesús de Nazaret es Dios mismo el que se encarna en uno de nosotros, toma el rostro humano. Con la colaboración de nuestra Madre María, Jesús viene a compartir todo con nosotros, menos el pecado. Y cuando empieza la predicación del reino, Jesús elige a 12 y hoy les da esa enseñanza para que podamos llevar a muchos al reino de Dios, para que muchos puedan acoger en su vida y en su corazón el reino de Dios. Nuestro actuar y nuestra justicia tiene que ser mayor que a la que estamos acostumbrados, tiene que ser mayor a la de los grupos religiosos, porque muchas veces aleja al pueblo del corazón de Dios, y Dios quiere no a la muerte del pecador, sino Dios le pide que se convierta y que viva. Hermanos hermanos, así tenemos que vivir nuestra cuaresma, en esa mentalidad de que Jesús va caminando con nosotros y abriendo nuestro corazón al perdón y a la misericordia. Qué difícil el mensaje del Evangelio de este día. Nos da los preceptos, pero dice Jesús, nos pide 3 cosas. No te enojes con tu hermano, no critiques a tu hermano, no tengas resentimiento con tu hermano, porque se dijo en el Antiguo, si cometes todo eso, pecarás y estarás alejado de Dios. Pero yo les digo, tienes que ver al otro como parte de ti mismo. Tienes que desprenderte de muchas cosas, especialmente del resentimiento, del odio y de tantas cosas que nos separan de Dios, para que en verdad esa misericordia de Dios la puedas llevar y vivir en tu corazón. Por eso dice Jesús hoy, sé consciente, cuando vas a llevar tu ofrenda al altar de Dios, pero en ese mismo momento te das cuenta, te acuerdas que tu hermano tiene algún pendiente contra ti, tiene una queja contra ti. Dice Jesús, para que tu ofrenda pueda ser aceptada, tu holocausto pueda ser agradable a los ojos de Dios, deja tu ofrenda en el altar, ve, reconcíliate con tu hermano, pide perdón con humildad, pide perdón, regresa y tu ofrenda producirá abundantes frutos. Qué difícil, hermanos, qué difícil el mensaje del Evangelio de hoy, cómo Jesús al inicio de la Cuaresma nos quiere hablar. Qué fácil para muchos de nosotros ofrecerle a Dios holocaustos, traer sacrificios, traer muchas ofrendas, pero muchas veces no salen de nuestro corazón. Hoy el Evangelio nos tiene que invitar cuál es nuestra motivación y cuál es aquello que nos acerca al altar del Padre Dios. ¿Con qué objetivo
o con qué intención le presentamos a Dios nuestras ofrendas, nuestros frutos, nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra caridad? ¿Con qué motivación las presentamos al altar? ¿Solamente es de una manera externa? Puede ser que lo hagamos por muchos motivos, por quedar bien, para que los demás nos alaben, para que muchos nos reconozcan. Presentamos esas ofrendas muchas veces de manera externa, pero muchas veces nuestra vida, nuestro corazón y nuestro actuar sigue por el mismo camino de oscuridad, de injusticia, de mentira, de opresión y de tantas cosas. Por eso, hermanos, ante esas situaciones Jesús no nos engaña. Hoy Jesús a sus discípulos y a cada uno de nosotros nos sigue recordando. Les aseguro que para que su ofrenda, su holocausto tenga fruto, sea aceptable a nuestro Padre Dios, su justicia tiene que ser mayor a la de los escribas y fariseos. Es decir, como dice hoy el profeta Ezequiel, que tu justicia se viva desde la rectitud y desde la misericordia de Dios. Si vives en esa justicia, aunque hayas cometido pecados, yo no me acordaré, le dice Ezequiel al pueblo de Dios, aunque me hayas sido infiel, aunque le hayas dado tu corazón a otros dioses, a otros ídolos falsos, aunque te hayas desviado de mi camino de muchas maneras, si tú de corazón te arrepientes y te vuelves a mi caminar, yo no me acordaré, no me fijaré en esos pecados, más bien te sostendrá mi gracia y mi justicia y volverás a ser el gran pueblo de Dios. Esa es la invitación, hermanos, que en torno a Jesucristo, el Señor de la columna, asumiendo esa misión, como lo hemos acompañado en estas estaciones por el camino que hemos recorrido junto con Él. La advocación nace cuando Jesús es condenado a muerte, cuando lo hacen especial injustamente, cuando las autoridades judías, como hemos leído en el Evangelio, por envidia, por resentimientos, porque se ven afectados en sus intereses, lo condenan a muerte, con aquellas autoridades tibias, aquellas autoridades que no saben tomar decisiones y lo condenan injustamente. Hemos acompañado a Jesús en cada una de las estaciones, hemos meditado este caminar doloroso, pero en la advocación del Señor de la columna, Jesús, atado precisamente a esta columna, carga con nuestras culpas, carga con nuestros pecados. Aquella cruz es la que muchas veces Dios nos va compartiendo a cada uno de nosotros. Cruces, como hemos meditado, que no son de madera, que no son de material, cruces que muchas veces nos toca cargar a través de la pobreza, a través de la incomprensión, a través de la enfermedad, a través del sufrimiento, a través de tantas cosas difíciles. Son cruces, pero que Jesús nos enseña a llevarla con amor, con alegría y con paciencia. Y en cada una de las estaciones Jesús nos enseña que cuando caminamos muchas veces podemos caernos. 1, 2, 3 veces la cruz lo ha tirado, lo ha postrado por tierra, pero 3 veces Jesús nos ha enseñado que ese pesado leño no lo dejó vencido, se repuso, se levantó y llegó hasta el Calvario. Así somos invitados, hermanos. La Cuaresma, como hemos meditado en estos días, es más de dejar de comer carnes rojas. La Cuaresma es más que hacer un ayuno vacío. La Cuaresma es privarnos, más que privarnos de cosas superficiales o cosas que no nos ayudan al cambio, a la transformación. La Cuaresma vivida con esperanza, con compromiso, la Cuaresma asumida desde el camino de la cruz, que es donde hemos acompañado a Jesús. La Cuaresma es cambiar nuestro corazón, transformar nuestra vida y luchar para que esa gracia de Dios nos siga sosteniendo cada día. Qué difícil pedir perdón y qué difícil reconciliarnos con nuestros hermanos. Pero Jesús nos invita a eso. Tenemos que dar ese paso, lograr desde la gracia y la misericordia de Dios, pedirle que nos dé esa fuerza para que seamos grandes cristianos. Así dice hoy el profeta: si tu justicia y tu rectitud las expresas a Dios, el mismo te abrirá camino y el mismo Señor te irá señalando por dónde tienes que caminar. Tenemos que vivir, hermanos, en esa gracia de Dios. Les aseguro, dice Jesús, que si su actuar, su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, ciertamente no podrán entrar en el reino de los cielos.
quieres entrar en esa gloria eterna, quieres vivir de manera perpetua, gozando de la palabra de Dios, gozando de la presencia de Dios, disfrutando de su rostro, luchemos por transformar nuestra vida, por seguir el Evangelio y luchemos para que el conocimiento de la palabra de Dios nos ayude a parecernos más y más al corazón de Jesucristo nuestro Señor. Pidámosle a ella, a nuestra Madre Santísima, la Madre que con mucha fidelidad, la Madre que ha entendido también hacer ese instrumento junto con su Hijo para llevarnos a la gloria del Padre, a María nuestra Madre, aquella mujer que llega hasta el pie de la cruz, que comparte la cruz con su Hijo, que comparte los sufrimientos, el dolor y tantas cosas a la manera humana. Pero la Madre Santísima, como nuestra Madre, que nos sigue sosteniendo también en cada una de nuestras luchas, en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos. A ella pidámosle que la intercesión de la Madre Santísima nos siga también sosteniendo en este camino, muchas veces tornado por el dolor, por el mismo Via Crucis que Dios nos hace vivir. La esperanza grande está en María, nuestra Madre, que nos sostiene, que como buena Madre nos sigue guiando por este camino lleno de dolor y sufrimiento, pero que con seguridad y con certeza nos lleva a ese encuentro con su Hijo glorificado, con su Hijo glorioso. Pidámosle, hermanos, al Señor que al celebrar la fiesta de nuestro Señor Jesús atado a la columna, atemos también todos nuestros vicios, atemos todas nuestras infidelidades, atemos todo aquello que nos impide parecernos más a Él y dejemos que la gracia y la misericordia de Dios nos sigan liberando, nos sigan sosteniendo en nuestras luchas, en nuestro caminar, y que también unificados en este santo tiempo de la Cuaresma, gozando de esa misericordia de Dios, lleguemos a disfrutar de la gran fiesta de la Pascua, donde un día de manera eterna nos encontraremos con nuestro Padre Dios para disfrutar de Él por toda la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie. Muy buenas tardes, amigos, seguidores de la página El Costinito de Oaxaca. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, Saludos a cada uno oremos, de hermanos, ustedes. a Dios poderoso en todo, y pidámosle que llene al mundo entero con sus dones. Respondamos a cada petición. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que es la luz, perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su iglesia, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana, oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que, a causa de sus culpas, viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, oremos. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, oremos. Señor, ten piedad. Por quienes hemos ofrecido esta celebración, por las comunidades que nos acompañan y las necesidades de cada uno de nosotros que tenemos en nuestro corazón, la presentamos en el altar del Padre para que nos escuche y nos remedie favorablemente. Oremos. Señor, ten piedad. Escucha nuestras plegarias, Padre misericordioso, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, hermanos, y continuamos con nuestra celebración. Ofrezcamos al Señor nuestra vida y nuestro deseo sincero de conversión.
y si es necesario, la decisión firme de buscar la reconciliación con quien estemos distanciados. Presentamos el vino y el pan, bendito
Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos tuyos. Por eso con los ángeles y con los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso te suplicamos, Padre, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
desde entonces, hermanos, este es el sacramento y el misterio de nuestra fe. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina de la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Florencio Armando, a los demás obispos, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en este día en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, amigos, bienhechores, familiares, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amiga, aquí es el rancho Limón. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, Aquí es el rancho Limón, amiga. nos animamos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y estemos protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta las veces que nos hemos apartado de ti con nuestros pecados. Mira más bien la fe que nos congrega en torno a tu altar. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo nos damos el saludo de la paz. Ay, amigos, les mando también un fuerte saludo de La Paz, amigos, seguidores de la página del Costillo de Oaxaca. Amigos, compartan. Ten piedad, ten piedad.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Dios que nos ama y que nos llama a la conversión. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo estoy que entres a mi casa, una palabra tuya, Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Siéntense, hermanos, con calma, se van acercando quienes vayan a participar de la comunión. Ay, amiga Nicole, Estela, amiga Estela, Al estamos en el acercarnos rancho a El recibir a Limón. Cristo, pidamos un corazón limpio y dispuesto a vivir en paz con Dios y con los demás. Igualmente, amiga, bendiciones ahí. Ay, amigos, compartan. Ahí te mando saludos, Leo.
Saludos y bendiciones para todos. Ay, amigos, manden sus saludos. En este camino cuaresmal pidamos la ayuda, la gracia, la fortaleza de Jesús, el Señor de la columna. Digamos de la oración al amigo. Todos, oh Jesús, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido, con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte. Amén. Oremos. Que la recepción de tu sacramento nos renueve, Señor, y purificados de toda maldad, nos haga participar de los bienes de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición de nuestro Padre Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios, Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Todos, amén. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Siguientes hermanos, un minutito, terminamos ya la Eucaristía, antes del cambio. Buenas tardes a todos los presentes. A nombre del señor Guillermo Herrera Carrada,
agente municipal de esta comunidad de Rancho El Limón, se da el agradecimiento más sincero a todos ustedes por su presencia, a las comunidades, a los visitantes, a todos aquellos que de alguna manera colaboraron, de alguna forma, para la realización de esta ceremonia en honor del Señor de la Columna en este segundo viernes de Cuaresma. Y al mismo tiempo se les pide que no se retiren, ya que en unos momentos se les ofrecerá un refrigerio para que puedan disfrutar antes de regresar a sus comunidades, o bien se queden a las siguientes actividades que se han realizado para celebrar al Señor de la Columna. Muchas gracias, buenas tardes. También un agradecimiento a las autoridades de los diferentes municipios y al de el municipio de San Andrés Cabecera Nueva, que es a donde pertenece esta población. Muchas gracias. Hermanos, vayamos en paz, que esta Cuaresma no sea solo un tiempo de palabras, sino de pasos concretos hacia la conversión y la reconciliación verdadera, que nos une más con Dios y con nuestros hermanos. Siéntense, espérenme tantito. Habló la autoridad, pero falta también. Espérenme, ya tenemos hambre, pero ya, así para que no sobre la res. Solamente también agradecerles, hermanos de las comunidades de la parroquia, y recuerden que haciendo eco de lo que nos pidió el Papa Francisco, estamos caminando en sinodalidad. Acompañamos a nuestros hermanos de Santana Progreso hace 8 días, hoy acompañamos a nuestros hermanos de Limón. Recordemos que así estamos viviendo un Vía Crucis en cada comunidad. Con el favor de Dios, dentro de 8 días lo tenemos en Guadalupe a las 4 de la tarde, después en Nuevo Centro y quinto viernes allá en San Juan, Cabeza del Río, y sexto viernes a las 10 de la mañana con nuestros hermanos de Dolores Hidalgo. Le pido a las comunidades que sigamos haciendo ese proceso de caminar juntos, hacer ese esfuerzo de apoyarnos, de acompañarnos, para expresar que somos una sola parroquia, una sola iglesia. Agradecido también con los hermanos que han venido a acompañarnos, a vivir la fiesta, a vivir la celebración en torno a nuestro Señor, y que las bendiciones, pues nuestro Padre Dios nos las va a ir derramando, y que su gracia y su misericordia nos siga sosteniendo cada día. Muchas gracias, esperamos encontrarnos con un pronto hermano. Ahora sí, pónganse de pie. Otra cosa me falta. Les estamos ofreciendo este cirio pascual. Puede ser para el sábado santo, o puede ser también para estos días cuando tengamos que hacer alguna oración, alguna acción de gracias, una necesidad. 85 pesos. Ahí le voy a pedir a Juanita que me ayude, por favor, por acá, quienes gusten apoyarnos en la parroquia, ahí con Juanita, por favor. Ahora sí, pónganse de pie. Terminamos la Eucaristía. Vayamos, hermanos, a vivir lo que aquí hemos celebrado. Nuestra Eucaristía ha terminado. Que tengan todos una buena tarde y una excelente semana. Buen provecho a todos. ¡Viva el Señor de la Columna! Grítenle fuerte que les de comer. ¡Viva el Señor de la Columna! ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Viva la fe católica! ¡Viva nuestra iglesia! ¡Viva el Señor de la Columna! ¡Viva el Rancho El Limón! ¡Viva el Señor de la Columna! Un aplauso al Señor y la Bueno, y finalmente, que todos los visitantes tengan un feliz regreso a sus comunidades. Gracias.